7:25 de la mañana, se viene la lluvia, hay un moscardón, hay paro de la línea 60 y el mundo pendiente de lo que está pasando en Ucrania. Ya van 7 horas de los ataques iniciados por Rusia, ordenados por Vladimir Putin sobre distintos puntos de Ucrania, y esta guerra que va escalando y que no se libra ya solamente sobre los territorios, digamos, fronterizos de las zonas separatistas, cuyo separatismo había apoyado Vladimir Putin, sino que está en territorio de Ucrania. Víctor Ternovsky es periodista, es especialista en estudios iberoamericanos. Hemos hablado con él ya varias veces. Vive en Moscú. Víctor, buen día. Sí, saludos, colegas. Ustedes sí que hablaron conmigo en varias ocasiones, pero siguen ustedes insistiendo en calificar a la gente de Donbass como separatistas. Nuestra conversación va a cancelar ahora mismo. O, si ustedes quieren ser justos en sus apreciaciones, que no se olviden de que el gobierno, entre comillas, de Ucrania es un gobierno golpista. Si son separatistas, entonces gobierno golpista. Si no es un gobierno golpista, que no tachan a la gente, a los niños, a los ancianos de Donbass como separatistas. O en otro caso, nuestra conversación no se producirá. A ver, Víctor, no se enoje. Yo estoy para escucharlo, por eso lo llamo, su punto de vista. Sí, pero lo siento, usted empezó nuestra conversación insultando a mucha gente, a millones de habitantes de Donbass. Entonces, así la conversación no se construye. Ya llegó la hora de decir las verdades. Ya el tiempo de mentiras, de evitar decir las cosas por su nombre, esos tiempos ya terminaron. No son separatistas, son gente de Donbass, son gente que quiere vivir en paz y que fue sufriendo genocidio por parte del gobierno golpista de Kiev y fuerzas neonazis apoyadas por Occidente durante 8 años. Entonces, así vamos a poder seguir nuestra conversación. Sin asuntos, sin decir separatistas, yo no quiero escuchar eso nunca más. Yo no insulté a nadie, Víctor, que yo sepa, la verdad, sinceramente. Lo que tenía entendido, y le hago una pregunta, francamente, y lo que quiero es escucharlo y escuchar además qué es lo que está pasando en Rusia, cómo están viviendo ustedes el anuncio que hizo Putin en las últimas horas. Básicamente tengo interés en escucharlo y no en insultarlo, pero tengo entendido que hay un territorio, que es el territorio, ¿no?, de Ucrania. Usted bien dice, hay una zona, la frontera con Rusia, que hace 8 años que están librando una guerra en esa zona, y que son territorios que hoy forman parte de, o que formaban parte de Ucrania y que se separaron de Ucrania, ¿correcto? Mira, entonces lo que ocurrió, y entonces para que se entienda bien, para no alejarnos demasiado, en el año 2014 en Ucrania se produjo el golpe de Estado apoyado abiertamente por Estados Unidos, donde por ejemplo estaba repartiendo entre los llamados entonces protestantes, manifestantes, alguna comida, la entonces sería responsable para Europa del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nueva. Entonces se produjo el golpe de Estado, se instaló un gobierno absolutamente antirruso que empezó a promover políticas discriminatorias, entre otras políticas en relación a la población rusa, por ejemplo, prohibiendo el uso del idioma ruso, rompiendo vínculos con Rusia, a pesar de que las relaciones de Donbass con Rusia eran relaciones históricas interconectadas desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista industrial. Pero luego viene el gobierno golpista y dice, ahora no, ahora Rusia es nuestra enemiga. La gente dice, ¿cómo es que es nuestra enemiga? Primero, nosotros no les votamos. Víctor, ¿le puedo pedir que hable un poquito? Víctor, el problema de Donbass y de Crimea. Víctor, eso es lo que ocurrió, para explicarlo. Víctor, ¿le puedo pedir que hable un poquito más despacio para que se entienda mejor? Su castellano es perfecto, pero si habla un poquito más despacio lo vamos a poder seguir mejor. Me interesa que se escuchen sus argumentos. No, justamente yo le estaba explicando que todo comenzó con el golpe de Estado en el año 2014, cuando llegó un gobierno golpista que empezó a promover políticas antirrusas. Eso provocó rechazo de una gran parte de la población ucraniana, justamente de la población de Donbass, de Crimea, porque estas poblaciones ahí tenían históricamente vínculos muy estrechos con Rusia desde el punto de vista familiar, industrial. Luego llega un gobierno que nadie lo ha votado, que fue impuesto, empieza a promover políticas antirrusas e incluso empezó a prohibir a esta gente hablar el idioma ruso, su idioma nativo que siempre lo usaban. Entonces esta gente no reconoció al gobierno golpista. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno golpista? Empezaron a matar y asesinar a esta gente, algo que se llama operación antiterrorista contra separatistas, lo que en la práctica significa matar a la gente que no apoyó y que no apoyó el golpe de Estado en Ucrania en el año 2014. Además, esta gente fue matada por armas que estaban suministrando Estados Unidos y la OTAN al régimen golpista de Ucrania. Bien.
Bien, entonces Ucrania tiene un gobierno que usted califica de golpista, que es evidentemente pro Estados Unidos y pro Occidente, ¿no? Y venían liberando este conflicto entre Rusia y Ucrania en los territorios que están pegados, ¿no?, a la frontera de Rusia. Ahora, Putin primero lo que hizo fue reconocer la independencia de estos estados que antes formaban parte de Ucrania, ¿correcto? No, no correcto, porque Putin lo primero que hizo fue promover el cumplimiento de los acuerdos de Minsk justamente para el arreglo de la crisis ucraniana, donde las partes, donde se invitaba a las partes a Kiev y a las repúblicas independientes, ahora mismo reconocidas como independientes por Rusia, se invitaba a las partes a sentarse a negociar. Lo que comprendí los acuerdos es la desmilitarización de la zona. Pero Víctor, déjeme que le... Una mayor autonomía. Eso fue que se produjo. Está bien. Como no se funcionaban esos acuerdos, entonces Rusia tuvo que intervenir. Eso es. Usted habla que lo que ocurrió es que Rusia primero ocurrió justamente... Víctor, le pido de nuevo que hable un poquito, Víctor, le pido que vayamos un poquito más despacio, porque, insisto, su castellano es perfecto, pero si hablamos tan rápido se pierde un poco el hilo de la conversación. Entonces, lo que le quería preguntar es lo siguiente. Lo que pasa es que Putin lo que dice es que Ucrania es un estado que no debiera existir, ¿correcto?, como estado independiente. Mira, Putin nunca lo ha dicho, y de hecho Ucrania existió como Estado independiente desde el año 1991, cuando obtuvo la independencia, y nadie le ha reprochado y nadie le ha impedido ser un Estado soberano. Y hasta el año 2014 Rusia y Ucrania han tenido relaciones como Estados soberanos, hasta que no llegara un gobierno que le declaró prácticamente una guerra a Rusia, el gobierno golpista de Ucrania. Y ahora, digamos, este ataque es un ataque con misiles, es un ataque, tenemos entendido que ya, digamos, por la información que hay a estas horas, en las últimas 7 horas, no es solamente un conflicto que se esté liberando en la zona fronteriza, sino que incluso hay ataques con misiles a ciertos objetivos estratégicos en Kiev, ingresando por la zona norte de Ucrania. Sí, para precisar, no se trata de objetivos estratégicos, de lo que se trata es de la infraestructura y armas justamente de Kiev, justamente las mismas armas que durante los 8 años fueron utilizadas para matar a la gente de Donbass. Además, teniendo en cuenta que Ucrania en el año 2019 adoptó una estrategia militar que sería la Rusia como enemiga, además que en esta estrategia se señala que Ucrania, en caso de conflicto con Rusia, va a invitar a potencias extranjeras a participar en esta estrategia. Entonces, Ucrania se posicionó como enemiga de Rusia. Entonces, Rusia, ante estas circunstancias, entre el genocidio contra Donbass, entonces ahora mismo lo que está eliminando es la capacidad militar de un Estado que le declaró la guerra a Rusia. Bien, están liberando, es lo más cerca que hemos estado desde la Guerra Fría o incluso desde la Segunda Guerra Mundial de un conflicto donde se involucran directamente grandes potencias. Antes era, ¿no?, de alguna manera una situación en la que unos apoyaban a unos y otros a otros, pero ahora el riesgo es que en esta escalada se enfrenten en forma directa en el corazón de Europa, ¿no?, en un punto muy estratégico. Sí, pero yo quisiera recordar a sus oyentes que en el corazón de Europa ya se produjo otra agresión de la OTAN, que fue justamente los bombardeos de la antigua Yugoslavia, bombardeada y atacada por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Este fue ya primera agresión en el corazón de Europa. Y Rusia lo vio, y Rusia lo miró, y Rusia lo tomó muy en cuenta, como fue también la agresión contra Irak, como también fueron las agresiones contra Libia, Siria, ahora mismo todos estados fallidos, y luego entonces ya se empezó ahora mismo a acercar a Rusia, la misma organización, la OTAN, que se llama como pacífica y que promueve la democracia. Entonces eso es lo que ocurre, y justamente se ha mencionado guerra civil, o la guerra fría, es justamente lo que hoy Bien, pero tampoco es que Rusia... No se respetaron justamente los acuerdos, el orden mundial formado después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. No se respetó, digamos, el compromiso de la OTAN de no avanzar sobre los países, digamos, que formaban parte del Pacto de Varsovia y sobre Europa del Este, incorporando países nuevos a la OTAN e incluso desplegando tropas en esos países, ¿no? O sea, se siente acorralado. Justamente violando tanto las promesas verbales como documentos bien concretos, como por ejemplo los documentos que rigen el funcionamiento de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que impiden a Ucrania ingresar a la OTAN sin tener en cuenta las preocupaciones rusas, primero. Y
además que es muy interesante porque la situación que estamos teniendo ahora mismo, yo invito a todo el mundo a recordar las palabras de hace unos días del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ante las preocupaciones de Rusia, lo que prometió en la conferencia de seguridad de Múnich, es que si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. Yo quiero mirar ahora mismo la cara del señor Stoltenberg y además yo quiero que el mundo se haga la pregunta sobre la responsabilidad del señor en que se llegue a esta situación ahora. Víctor Ternovsky, periodista desde Moscú. Gracias, Víctor, por atendernos. De nada, saludos. Hasta luego. Bueno, enfático, Víctor. Lo que él está planteando, que es interesante, que es el punto de vista ruso, ¿no? Para tratar de entender, que es la idea de que la OTAN es el Tratado del Atlántico Norte, que es la alianza militar defensiva de Estados Unidos con Europa Occidental, planteando que un ataque para cualquiera de sus integrantes es considerado un ataque para la totalidad. Viene la época, por supuesto, de un mundo donde había una guerra fría y había una cierta paridad de fuerzas entre el bloque occidental y el bloque soviético. Caído el muro de Berlín, termina la Guerra Fría y había una especie de pacto implícito de decir, bueno, no avance la OTAN sobre toda Europa del Este. Lo que está diciendo Putin es, no frenan ni en mi frontera, que es, ¿cómo se llama? Ucrania, que está, entonces dice, bueno, si yo no los paro ahora, Putin, por supuesto, que quiere restituir la gloria del imperio ruso, etcétera, etcétera. Y hay todo un sector que creen que en efecto fue un error estratégico de los países occidentales haber acorralado a Putin o haber incumplido el acuerdo de no avanzar con la OTAN sobre, de manera tan contundente, digamos, sobre lo que alguna vez fue la zona de influencia de lo que era la Unión Soviética, ¿no? Esto explica, digamos, es interesante desde el punto de vista porque te permite ver que él siente que está teniendo un ataque defensivo y no ofensivo, que es como lo está mirando Occidente, ¿no? Diciendo, te volviste loco, ¿cómo vas a dar este paso? De hecho, Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que esto va a tener consecuencias muy severas. 11 68 61 1043. Hola María, buen día equipo. Acá desde